seguimos en Un Grito de Corazón, Agustín, con un gran invitado para la fecha, Oscar Blando. Efectivamente. ¿Cómo va, Oscar? Muy bien, Bueno. muy contento. Oscar Blando es abogado, es constitucionalista, profesor de la facultad, ha sido legislador provincial por un sector de la democracia progresista que se llamaba el latorrismo. El latorrismo era el sector de la democracia progresista que no estuvo de acuerdo con la posición del partido durante la dictadura militar, que prestó sus hombres a que sean funcionarios de la dictadura. Y tenía un líder en el latorrismo que era Ricardo Molinas. Ajá. Ricardo Molinas, que fue fiscal de investigaciones, Sí. fiscal de investigaciones administrativas, fue diputado nacional, había sido diputado nacional en el 63. Sí. Y era hijo de Luciano Molina, que fue el gobernador demócrata progresista. Bueno, ¿por qué traigo este pequeño homenaje para Ricardo Molinas? Porque Ricardo Molinas era tío mío. Claro. La esposa de Ricardo, Susana, era hermana de mi mamá. Y cuando murió mi viejo, que murió cuando yo era muy chico, que yo tenía 12 años, los esposos de las hermanas mujeres de las hermanas de mi mamá intentaron cumplir lo que no era imposible, que era reemplazarlo a mi viejo, digamos, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi viejo murió en el 72. Ese verano del 72 y el 73 yo viví casi todo ese tiempo en la casa de los Molinas, en la calle 1 de Mayo, esa casa que le metieron 2 bombas, la AAA y demás. Claro. Bueno, y ahí sin ninguna duda que la transmisión de la pasión política con que se vivía en ese momento me empezó ahí. De hecho, Ricardo estuvo, la primera vez que asumí como diputado en el año 2005, él estuvo en un palco que habíamos conseguido junto con mi mamá. Así que bueno, periodista también. Sí. Periodista de un programa glorioso histórico de la televisión argentina que era, ¿cómo se llamaba? El Clan. El Clan. Ah, estuvo en el Clan también. Sí. Yo me acuerdo de una parte del Clan. Mirá, empezamos. ¿Tengo un minuto? Sí. Hablar en el micrófono. Yo recién me recibía y todavía estaba la dictadura. Claro. Y entonces me llamaron a mí, había otros abogados hablando ahí, Raúl Granados. Sí. Entonces me llamaron y me dijeron, mirá... El abuelo del Granados, que hoy es... El Gio. No, es el abuelo. Es el abuelo de Miguel, papá de Pablo. Sí. Exacto. Ambos famosos. El papá de Pablo. Entonces, me llamaron, dice, venía a hablar un poco de la actualidad, de política. Y yo... más o menos me conocían, y yo me acuerdo, mirá esas cosas que uno dice que... mirá, yo le pongo 2 condiciones. Yo, que no tenía ningún antecedente, le puse 2 condiciones. La condición una era que yo tenía barba y yo no me la iba a sacar. Claro. Era un requerimiento para la época, porque sí, pero era no, claro. Y la segunda, yo no voy a aplaudir dictaduras. Claro. No, no te pedimos eso. Vos decís lo que vos quieras, por supuesto, sabés dónde estábamos, era 80, 81, una cosa todavía. Fue el programa emblemático del advenimiento de la democracia. Todos los candidatos a presidente pasaron por allí. Malvinas. Todo Malvinas, y bueno, con un periodista que era el periodista político de la época, que era el gallego Gonzalo, Alberto Gonzalo. Estaba Dante Nazurdi. Estaba Dante Nazurdi, sí. Estaban varios. Así que bueno, así que tiene un largo recorrido Oscar Blando, pero lo trajimos hoy para hablar de lo que hoy es un día histórico, independientemente de que yo soy de los que cree que el gobernador se tendría que haber ocupado para darle su propio espacio a la Constitución Nacional, a la reforma de la Constitución de la provincia. La constituyente va a sesionar entre las elecciones de concejales que acaban de terminar y las elecciones de diputados nacionales. En el medio vamos a estar definiendo las listas de diputados nacionales. Es decir, en ningún momento le dio, por decisión propia del gobernador de la provincia, en ningún momento le dio el lugar de jerarquía que a mi criterio
se merecía la Constitución. En lugar de jerarquía, decía, bueno, discutamos los santafesinos sobre la Constitución. Tenía un año. Tenía un año, podría haberlo hecho el año que viene. Podría haber hecho hasta marzo. El año que viene, que no es un año, sí. Que no es un año electoral. Ahora, vamos a reformar una Constitución, que es la Constitución del 62. Yo me acuerdo que cuando se empezaron con las reformas de las constituciones provinciales, acá en Santa Fe se decía, tenemos la más nueva de las viejas constituciones. Era una constitución con la impronta del frondicismo, por decirlo de alguna manera. Por la impronta del frondicismo, me acuerdo. El desarrollismo igualitario, no sé cómo sí. Algunos llamaron a eso. Era un poco la relación a la constitución de 1947 italiana, que tenía esa impronta. Con un rol del Estado importante. Uh-huh. Vos fijate que el artículo 8 de esa actual Constitución, uh-huh. que por suerte no se va a modificar, habla de la igualdad ante la ley, por supuesto, como toda Constitución, pero no se quedó ahí, como los libertarios que quieren quedarse ahí ahora, uh-huh. sino que dice en la segunda parte que es misión del Estado remover los obstáculos económicos y sociales que impiden la igualdad de hecho. Eso dice en 1962. Impresionante. Que es lo que se llamaría la desigualdad estructural hoy. Oscar, decime una cosa. Dos cuestiones. ¿Qué es lo que esperás? ¿O a qué es lo que aspirás? Porque además no solamente sos un constitucionalista, sino que tenés un panorama político. ¿Y de qué tenés miedo, digamos, de esta Asamblea Constituyente? Mira, lo que espero como ideal, digamos, es una Constitución no solo actualizada, modernizada, como se dice, sino una Constitución progresista. Digamos, yo lo que espero es que avancemos con un montón de instituciones y sobre todo de derechos, en tono no solamente con la Constitución Nacional, con los organismos internacionales de derechos humanos, los instrumentos, también con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pone en efectividad los derechos, que limite los poderes, que limite los gobernadores tienen demasiado poder, tienen mucho poder, y yo creo que es necesario limitar los poderes. Hay una cosa que ya entro en las que me preocupan, ¿no? Que hablan por allí la ley de necesidad de reforma sobre los decretos de necesidad y urgencia, creo que dice así, que iban a limitar los decretos, pero hoy no tenemos, el gobernador no tiene esa facultad. Uh-huh. Si nosotros estamos diciendo que vamos a limitar es porque lo vamos a incorporar y vamos a hacer un sistema parecido al nacional, que habría que discutir. Lo que yo digo es, el gobernador no tiene que tener ni facultad de delegada, ni tiene que tener facultad de DNU en una provincia como Santa Fe. Uh-huh. Entonces, yo aspiro a esto. En un clima que para mí no ha sido el mejor, el clima nacional, en un clima de rispideces, de hostilidad, de insultos, en un clima que no es bueno. Santa Fe tiene otro mecanismo institucional, pero está imbuido por este clima nacional, por un clima nacional en donde, y acá entro el peligro también, que es que también haya motosierra para la Constitución. Y cuando yo digo esto... ¿A qué te referís con eso? Y cuando yo digo esto, es que yo estoy escuchando que a lo mejor crear determinadas instituciones, por más que sean importantes, republicanas, de división de poderes, etcétera, se diga no, pero esto significa... Aumento del gasto. Aumento del gasto. ¿A qué te referís? Por ejemplo, decir que el tema de... Yo que hago derecho electoral, tengo una diplomatura que dirijo derecho electoral, que empieza ahora, el 26, de paso invito... ¿En dónde? En la Facultad de Derecho. Es un posgrado, la verdad, un cuerpo docente espectacular. El Santa Fe tiene un sistema, un tribunal electoral, una justicia electoral que hay que cambiar. Ajá. Hay que darle un poder
distinto a ese tribunal. Tiene que ser elegido por concurso con gente que sepa de derecho electoral. El tribunal electoral, que lo preside los miembros de la Corte y después camaristas, no tienen idea de lo que es el derecho electoral. Por lo tanto, hay que cambiar eso, hay que darle independencia. El secretario electoral no tiene que ser el mismo que el secretario electoral de la provincia, porque confunde... Bueno, los organismos de extrapoder, Ministerio de la Acusación... Hay toda una cosa del el MPA, Ministerio Público de la Acusación, que quiere estar dentro del Poder Judicial, que hay algunos integrantes, algunos fiscales que plantean estar dentro del Poder Judicial. Sí, el gremio también. El gremio también. Judiciales también. El gremio también. Y hoy no están dentro del Poder Judicial. ¿Tu opinión cuál es? Yo en general he sido siempre, desde hace mucho tiempo, que tendría que ser un organismo extrapoder. Yo creo que tendría que tener autonomía financiera. Como la Procuración General. ¿Qué tendría que ser así? Y ahora vos me decís, pero a veces no funciona bien esto. Bueno, es cierto, también tendrá que ver con quién se elige, porque las instituciones también se nutren y de alguna manera le dan encarnadura según quién las elige, ¿no? Y quién las integra. Pero en principio yo creo que tendría que ser extrapoder. ¿Y Consejo de la Magistratura? ¿Ampliarlo, modificarlo, generar...? Mirá, sí, yo creo que lo primero, si se piensa en un Consejo de la Magistratura, en serio, porque a ver, retrotraigamos 94 y toda esa época que tuvimos, ¿para qué uno quiere el Consejo del Mundo? Bueno, para sacarle un poco el poder político decisorio a un presidente o a un gobernador, que solamente sea político. Lo va a seguir siendo, porque como la nación, en la provincia, el Ejecutivo propone y la legislatura... Es decir, que el último poder es político. Sí. Ahora, vos tenés que tener un mecanismo que elija en base a determinados criterios que tienen que ser, por supuesto, con concursos limpios, transparentes, etcétera, pero que mejore esto. Por supuesto, digamos, vos sabés que yo era amigo de un amigo, un viejo peronista de Rosario, que fue convencional constituyente del 94, que era Juan Bernardo Iturraspe. Sí. Un grosso. Un prócer, sí, me acuerdo. Un prócer. Y él, en el proyecto de Consejo de Magistratura a nivel nacional, decía que además de que tuviera que estar el Ejecutivo, los legisladores, jueces y abogados académicos, tenía que estar un representante de los destinatarios del sistema de justicia, que era la ciudadanía. Que alguien representara a quien que recurría al sistema de justicia, que era el destinatario de toda esta cuestión. Ahora, no hay sistemas perfectos, no, Agustín. Claro. Lo que yo digo, y otra cosa, si vamos a hacer un consejo o un orden de mérito, se cumple. Y no que el gobernador, el que está decimoquinto, lo pone primero. Como ha pasado por acá, ¿no? Es decir, esto... No, porque si no, no hagamos el Consejo de la Magistratura o un sistema de designación, sino que volvamos al sistema político tradicional. Pero desde el no conocimiento, ¿modificarías el sistema electoral? ¿Le agregarías cosas? ¿Le sacarías cosas? ¿Mantendrías paso? ¿Mantendrías o sacarías boleta única? No, a ver, yo soy no te digo ferviente, pero sí yo creo que las PASO cumplieron un elemento importante, y más en un sistema de abstención electoral, de poca participación. Yo creo que sí ha servido para ordenar la oferta electoral. Por ejemplo, teníamos 54 listas de concejales en Rosario. Cuando vos vas a sentarte en las generales, tenías 7. Claro. Bueno, eso está bien. Sí, digamos. claro que está bien. Y a nivel nacional permitió la conformación de coaliciones políticas serias. Bueno, es un sistema, yo estoy de acuerdo. La boleta única, vos sabés que yo estuve en la implementación de la boleta única, que tiene sé que no estás muy de acuerdo con la boleta única, pero quiero decir, yo no tengo una argumentación constitucional. Sí. Porque los sistemas electorales pueden favorecer o debilitar
a los partidos políticos. Sí, a vos decís que yo creo que es un sistema, el de la boleta única, al menos la boleta única santafesina, digamos, ¿no? La cordobesa, que te da la opción de la lista completa y demás, es distinta. Me parece que es un sistema que debilita a los partidos, no los termina, digo. Hay sistemas que van en el sentido de fortalecer los partidos y hay sistemas que van en el sentido de debilitar. Sí, yo no tendría problema que el diseño fuera como Córdoba o ahora como Mendoza, que tienen posibilidad. Sí, ahora la nacional va a ser la de Mendoza. La de Mendoza. Entonces digo, bueno, me parece que ese diseño está. Pero en términos electorales, ya te digo, yo modificaría el Tribunal Electoral. Evitaría cuestiones que, que tienen que ver con seriedad en el tema electoral. Por ejemplo, lo que pasa con la doctora Olivera, y qué sé yo, que se planteó esta cuestión de que no residía y el domicilio. Mire, hay un fallo viejo de la Cámara Nacional Electoral que dice: el que no es elector no puede ser elegible. Vos tenés que ser el lugar. Vos tenés que estar en el padrón. En el padrón. En el lugar que vos votás, vos podés ser candidato. En el lugar que vos no sos, no tenés que ser candidato. Es así. Bueno, pero nosotros tenemos la constitución nuestra de la provincia que, por ejemplo, para el cargo de diputados y de senadores nacionales, estoy hablando, exige residencia de 2 años previo o haber nacido. Digamos, ¿no? Que en general todas las constituciones dicen eso. Acá no se ve tanto esto de que estás en Entre Ríos y después sos candidato, pero en Santa Fe, digamos, no resulta más difícil, pero en Cava y provincia de Buenos Aires tenés candidatos que están en un lado y en el otro. Totalmente. En la forma, el típico. En forma independiente. Y y yo me acuerdo, Rodríguez Zapatero, me acuerdo que él una vez me enteré, pues charlando con él, digamos, ¿no? Sí. El que fue jefe de gobierno español. Él había ingresado la primera vez al Parlamento por León y después había sido reelecto por Madrid. Por Madrid, digamos, ¿no? Entonces, la provincia de Buenos Aires también está. Vos podés estar en una. Cristina, porque era de la tercera, no era de la tercera, y sin embargo podía estar. Pero podía ser claramente. Candidato. Ahora déjame decir algo, porque a lo mejor no tenemos más tiempo. No, dale, tenemos un ratito más. Lo que ¿qué espero también de la convención en términos de decir, yo quiero una constitución que no retrotraiga derechos, que avance, que no retroceda? Y uno puede ser, a lo mejor decir, bueno, puede ser pesimista, cómo está conformado y todo. Yo creo que se puede dar alguna transversalidad en la convención. Así como se puede dar una transversalidad conservadora, también se podría llegar a dar una transversalidad más progresista, para decir de alguna manera, en donde haya sectores que se pongan de acuerdo, digamos, en algunas cosas. Te voy a dar un par de ejemplos, digamos, el tema del rol del Estado, el tema de dónde tienen que estar las cajas de jubilaciones, si los servicios son las empresas públicas. Las empresas públicas. Bueno, yo creo que hay sectores que pueden estar dentro de Unidos, que pueden estar en las distintas variantes del peronismo, que pueden estar de acuerdo con esto y pueden avanzarse en ese sentido. Hay que buscar consensos por ese lado. Yo aspiro a eso, no a la mezquindad. Los primeros que tienen que dar la palabra son los que tienen la mayoría. No, sí, está claro. Tienen una mayoría ajustada. Una mayoría ajustada que llega con un bloque aliado como el de la locomotora, digamos, ¿no? Y además con el 48% de abstención. De no participación. De participación. No, bueno, y además vamos a decir, hubo toda una discusión previa para la constituyente si lo que teníamos que hacer era votar los 69 claro, juntos, que era lo que debía hacerse. ¿Seguro? Y no votar los 50 más los 19. Como digamos, si fuera diputado y senador. Sí, si no hubiese hecho esa triquiñuela Puyaro, hoy no tenía mayoría. Sí. Porque la hizo porque sabía que podía llegar a ganar en la mayoría de los departamentos. Dos cuestiones. Cámara de Diputados, ¿sistema DONT o seguir manteniendo el sistema de mayoría? Yo sistema DONT. Sistema DONT. Sí. Yo creo que hay
era otra época, era la época de la inestabilidad política, Claro. que había que dar Gobiernos del la 25%, del 30%. Una cámara tenés tuya, es tuya. Entonces, Pero yo que además ya la boleta única la desvirtuó, digamos, ¿no? Claro. me sigue dando con la boleta. No, digo, simplemente Entonces, digo, no, pero no es así. Pero bueno, lo que yo digo es que sea proporcional, porque actualmente lo que hay es sobrerepresentación de la mayoría y subrepresentación de la minoría. Esto es así. Nadie saca el 56% de las bancas. No, eso está claro. Está claro. Y yo también soy no partidario del sistema de la uninominalidad. Yo cambiaría el sistema uninominal de Para los senadores. Para los senadores de la provincia. ¿Qué plantearías, Oscar? Yo lo dije expresamente. Yo dividiría, para que no se diga que aumento los diputados y los senadores, quiero decir, yo plantearía en regiones. No te pongas la motosierra vos. Claro. Dale. Sí, pero me ataco, me defiendo de lo que yo sé que me van a atacar. Pero porque yo podría decir 2 por la mayoría y 1 para la minoría, como es a nivel nacional. Sí, claro. Entonces, pero enseguida me dijeron eso. Bueno, yo divido en regiones, por ejemplo, 5 regiones, 2 y 1, tenés 15, no necesitas tener 19. Y se acabó, y vos tenés representación. Y con otra cuestión más, el impacto de la uninominalidad sobre las mujeres. El sistema uninominal impide el acceso a las mujeres de hecho. Vos lo tenés de derecho, pero después el sistema de máquina, te lo quita. ¿Cuántas senadoras salieron en el 2023? Actualmente ninguna. ¿Cuántas convencionales constituyentes hay mujeres? Ninguna. Por el sistema uninominal, siempre fueron segunda. Y la única que hay senadora actualmente fue porque Enrico pidió licencia. Entonces, nos llenamos la boca de paridad, pero hacemos uninominalidad. Muchachos, seamos serios en esta cuestión. Se votó a principio del gobierno de Puyaro, se votó una ley de inteligencia. Que a mi criterio es una ley que abre una puerta a la inteligencia previa, digamos, ¿no? A la inteligencia sin autorización judicial. ¿A esas cosas te referías de posibilidad de limitarle el poder al gobierno, al gobernador, para que no avance tanto sobre las garantías, no haya avance sobre las garantías individuales, sobre los derechos individuales? Sí, hay las reformas que se hicieron en general al Código Procesal Penal, y además en un tema que, bueno, me toca porque lo pedí su derogación cuando era diputado provincial. Escribí el primer libro en el país de detención policial por obligación de antecedentes. Esto que está en la ley orgánica de la policía, este gobierno y la legislatura ampliaron esa facultad. Entonces, yo creo que, sobre todo en un marco en donde el gobernador decía que no iba a haber ninguna cláusula garantista en la Constitución, es un oxímoron. La Constitución es garantista o no es Constitución. Bueno, pero el gobernador, el problema que tiene es que gobierna mirando las encuestas. Entonces, cuando sentía que Milei estaba allá arriba, intentaba pegarse con Milei. Bueno, y ahora no tanto, por suerte, digamos, esperemos que como decís vos, la motosierra y toda la impronta de ultraderecha que encabezan Milei y Bullrich no caiga sobre la provincia de Santa Fe, porque la verdad que la provincia de Santa Fe ha tenido vaivenes políticos, pero tiene una cultura política de la cual todos nos vanagloriamos diciendo que tenemos una cultura política de mayor diálogo, de mayor respeto. Y me parece que eso hay que seguir sosteniéndolo, digamos, ¿no? Que te diferencia de la provincia en términos generales. Así es. ¿Estamos yendo? Estamos ya con el tiempo justo. Bueno, el grito de corazón de Oscar Blando. Vamos, Oscar. Un grito de corazón, viva la democracia y la libertad. Muy bien. Muy bien. ¿Silvia Saavedra? Yo me tomo un ratito porque mañana, 15 de julio, se cumplen 15 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, donde acá Agustín Rossi fue protagonista. Mirá qué foto. Qué grande. Qué grande. Así que... Fue la única ley que votó Néstor. La única ley que votó Néstor. Qué linda foto. Que votó Néstor cuando
Ese mismo día lo elegían secretario general de la UNASUR. Y se fue en junio. En octubre falleció. Así que mi grito de corazón, en homenaje a todos esos momentos vividos, voy a decir que vuelva al peronismo para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Muy bien. Me faltó decir la igualdad, me dije libertad. Me faltó la igualdad, en este momento es fundamental. Bueno, mi grito de corazón tiene que ver con que los constituyentes estén imperados por darnos una mejor constitución, con más derechos, y que todos los miedos que Oscar expresaba claramente sean simplemente miedos que no se cumplan. Ojalá. Así que bueno, nos encontramos el lunes que viene con un grito de corazón. Programa número 10 llevamos, Oscar. Muy bien. Parece. Así que... Lo podemos invitar más seguido, Oscar, Sí, porque la verdad que salió re linda la charla. Así que cuando quieras. ¿Cuándo empezás la diplomatura? Yo tengo ahora el 26, la tercera corte, el 26 empezamos. Están el 26 abiertas, de julio. Ahora de julio. Bueno, tengo un aprecio personal, porque lo conozco también desde joven, de cuando se vestía de otra manera. De más joven. Y bueno, tenía 27 años la primera vez que seguro, fui concejal en Rosario. Y él en esa época que hacíamos el latorrismo venía a apoyarlos desde afuera en una lucha difícil que teníamos. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chau. Podré limpiarme. Resulta que no sé si podré sanarme.